Antes de nada, querría agradecer la información facilitada por el Gabinete de Abogados González Martín y Asociados, que personan a las víctimas del caso que voy a exponer a continuación, además de su rápida respuesta cuando se la es solicitada. Cuando la justicia se convierte en utopía. Es el 24 de julio de 2013, Día de Galicia. El tren Alvia 04155, procedente de la estación de Chamartín, Madrid, sale de la estación de Orense en dirección Santiago de Compostela, con 218 pasajeros en su interior. Por desgracia, este tren no llegará a la estación de Santiago de Compostela, ya que a las 8:41 de la tarde, a 3 kilómetros de la estación de Santiago, en la curva conocida como A Granadeira, el tren descarrila a una velocidad que, según las cajas negras, en el momento antes de realizar la curva es de más de 190 km por hora y en el momento de realizarla oscila entre los 180 y 150 km por hora, en una curva cuya velocidad límite es de 80 km por hora. Las consecuencias son de todo bien sabidas: 79 víctimas mortales iniciales, que pasan a ser 80, y 131 heridos, y muchos de ellos tienen aún secuelas tanto físicas como psicológicas y que tardarán mucho tiempo en reponerse. Os preguntaréis el porqué del título de esta exposición con el caso. ¿Qué relación tienen? Bien, han pasado 2 años del accidente y se ha realizado un juicio para determinar quiénes son los causantes de dicho accidente y las indemnizaciones que se han de realizar al respecto para las víctimas. Un juicio donde se ha dejado de lado a las víctimas y parece que se vela más por los intereses de Renfe y Adif. Y os preguntaréis ¿por qué digo esto? Bien, como ya he dicho, este juicio tiene 2 funciones. Una, determinar los causantes directos e indirectos, si los hay, del siniestro. Y 2, determinar el tipo de indemnizaciones, a quién van a ir dirigidas y quiénes son los responsables de pagarlas. En ambas 2 cuestiones existen irregularidades que benefician a Adif, a Renfe o a ambas, y que siempre perjudican a las víctimas del accidente. Dichas irregularidades las expondré y explicaré a continuación. En el primer aspecto, debemos tener en cuenta como antecedentes los siguientes hechos. El primero es que, según el periódico El Mundo, en el momento de inaugurarse el trayecto Ourense-Santiago de Compostela, los técnicos del Fomento catalogan la curva de alto riesgo, motivo por el cual la velocidad límite sea de 80 km por hora en dicha curva. El maquinista del tren, en el momento del accidente, junto con otros compañeros, ya habían informado de que dicha curva no cumplía medidas de seguridad suficientes y pedían una serie de medidas para mejorar la seguridad, porque si no podría ocurrir una desgracia. El Alvia no llevaba equipado el sistema de frenado automático RTMS en la zona del siniestro. En su lugar tenía equipado el sistema ASFA, que también realiza un frenado automático si hay un exceso de velocidad, pero que no se llegó a activar porque es necesario una baliza que lo active. Esta baliza no existía ni en la curva ni en las inmediaciones de la curva. Y por último, el Alvia accidentado era un modelo, según la Voz de Galicia, del Talgo serie 730, pero que era un tren más vulnerable que el modelo original. Bien, estos son motivos por los cuales el que es al principio juez del caso, el magistrado Luis Alaez, imputa no sin dificultades y muchas trabas a cargos tanto de Adif, compañía responsable de la seguridad y mantenimiento de la vía, así como de la señalización de estas zonas, y de Renfe, compañía responsable tanto del mantenimiento de los trenes como de la seguridad dentro de estos trenes. Bien, hasta ahí todo bien. El problema viene en octubre y noviembre de 2013, cuando, incluso después de que ambas compañías habían intentado ocultar información
como por ejemplo la llamada que había recibido el maquinista en el momento de realizar la curva por parte de otro compañero y que es una de las causas de que se realice el accidente, la Audiencia Provincial de Coruña empieza a levantar las imputaciones de estos cargos, que termina en noviembre con la desimputación de 22 cargos de Adif aún pendientes de declarar ante el juez. En febrero de 2014, el magistrado pide ser sustituido, alegando motivos personales, hecho que es bastante criticado por la Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Angrois, pero que es concedido por el Consejo General del Poder de Justicia y es sustituido por el juez Andrés Lago Logro. Es a partir de aquí cuando empiezan las más graves irregularidades. Antes de nada os preguntaréis cuál es la posición del fiscal, al cual aún no he mencionado. Bien, el fiscal, representante y miembro del Ministerio Fiscal del caso, el magistrado Antonio Rama, con el paso del tiempo ha pasado de tener una postura casi inexistente sin participar en el transcurso del caso, a ponerse en una posición que beneficia a Renfe y a Adif, más a la segunda que a la primera, y nunca en beneficio y defensa de las víctimas, a pesar de que entre las funciones del Ministerio Fiscal está, según la norma suprema del ordenamiento jurídico regulada en su artículo 124, la siguiente, cito textualmente: el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Bien, por desgracia, esto no está sucediendo, ya que el fiscal no hizo nada al respecto para impedir la desimputación sin justificación de los cargos de Adif y de Renfe. Y además, y lo cual es mucho más grave, en el momento que presenta su escrito de acusación de 8 páginas, entre otros aspectos destacamos esto, que declara como único culpable al maquinista Garzón Amo. Y cito, según fuentes de los abogados de las víctimas, corroborado con la información dada por la prensa, de homicidio imprudente de 80 personas por imprudencia grave profesional y de 144 delitos de lesiones, pidiendo 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación especial de conducción de trenes. De este modo es culpa a Adif responsable de la falta de seguridad de las vías en la curva y que no se activara el sistema ASFA al no colocar una baliza correspondiente, y de Renfe, responsable de que no hubiera RTMS en el tren y que el modelo Alvia que se estaba circulando era menos seguro que el modelo original. Destaca también el hecho de que ni siquiera menciona a estas dos compañías en su escrito de acusación, a pesar de las numerosas evidencias de que sí que tuvieron que ver en el accidente. Si esto ya era solo por sí una jarra de agua fría para los afectados del accidente, los cuales sí que señalaron ante los hechos a Adif y a Renfe como parte de los culpables del siniestro por sus irresponsabilidades en la gestión de seguridad, el bidón de agua fría les llega el 7 de octubre de 2015, con el cierre de instrucción del caso por parte del juez Andrés Lago, donde declara que el único culpable es el maquinista Garzón Amo por su imprudencia y que de este modo libera de toda responsabilidad a Adif y a Renfe en lo referido a seguridad tanto en las vías, en la señalización y en el tren. La reacción y sensación de las víctimas ante esto se ve bien reflejada en su portavoz, Jesús Domínguez, en el momento de enterarse de dicha noticia. Y cito textualmente sus palabras: sorprendido, decepcionado e indefenso.
Ante esto, los abogados que representan a las víctimas en el caso realizan un escrito donde piden que se reabra el caso, donde entre otras cosas destaca su postura ante los hechos, señalando a los que para ellos sí que son parte de los culpables en el siniestro. Cito textualmente de dicho escrito: mis representantes consideran que la causa por el que el tren accede a la curva a Grandeira a una velocidad muy superior a la establecida es, por un lado, la imprudencia cometida por el maquinista, por la distracción en la que incurre al atender una llamada telefónica, y por otro, el déficit respecto a señalización y ausencia de medidas de seguridad que ha de garantizar esta última en una línea de alta velocidad, achacable al personal responsable de seguridad en la circulación de Adif. Para defender esta posición, los abogados se basan en declaraciones de los peritos que realizaron informes sobre el accidente para el primer juez, donde sí que declaran que el déficit de seguridad en las vías era una causa indirecta del accidente y que si hubiera existido el sistema de frenado RTMS en la zona de la curva o hubiera existido una baliza que activara el sistema ASFA, el accidente se hubiera impedido. También destacan el hecho de que dichas dos compañías, Adif y Renfe, hubieran intentado ocultar información sobre el accidente al primer juez. Bien, estas justificaciones, junto con otras que no he mencionado, parecen a primera vista suficientes para reabrir el caso. Pero después de tantos reverses, malas noticias, injusticias sufridas y haberles dado la espalda, la asociación de víctimas ya no saben si se pueden fiar de la justicia española. El segundo aspecto, las indemnizaciones. Bien, en lo referido a las indemnizaciones, tenemos que retomarnos al escrito de acusación del fiscal, donde pide una indemnización a víctimas directas y familiares de fallecidos de 42,89 millones de euros, que declara que debe asumir en su totalidad la aseguradora de Renfe, ya que para él el único culpable es el maquinista y este es trabajador de Renfe. Hasta aquí todo correcto. El problema y la irregularidad viene acto seguido cuando la Fiscalía pide una segunda indemnización que también tiene que pagar Renfe. ¿Pero a quién? No es a las víctimas, sino a Adif, justificando de que en el momento de descarrilar el tren, este daña bastante las vías que son propiedad de Adif y por tanto Renfe debe pagar dichos daños. Esto es una clara evidencia más de que el fiscal está defendiendo también el interés de las compañías, en este caso el de Adif. El segundo problema llega cuando se cierra la instrucción por parte del juez, el cual sí declara que el único responsable para pagar dichas indemnizaciones es Renfe, pero la aseguradora de esta se niega a pagar en su totalidad las indemnizaciones y pide que Adif también participe en su pago, ya que para ellos el no haber puesto en las vías una baliza que activara el ASFA es una causa evidente de que se produjera el accidente ferroviario. En la actualidad, con estos problemas, las víctimas no saben si será Renfe, Adif o ambas las que pagarán las indemnizaciones. ¿Y cuál es la situación de las víctimas? Bien, las víctimas y familiares de fallecidos en el accidente formaron una plataforma y una asociación para pedir justicia sobre el siniestro, reuniéndose además todos los años, el día del aniversario del accidente, en la zona de la curva, haciendo manifestaciones y personándose en el caso. Recientemente, con ayuda del grupo político BNG, han viajado a Bruselas, a la Eurocámara, para defender sus denuncias contra la gestión del caso, tras ver cómo en el Congreso de los Diputados, PP y PSOE negaban dicha comisión, una comisión de investigación, ya que miembros de sus partidos estaban relacionados con la desastrosa gestión de la seguridad en la curva del accidente.
como el exministro socialista Pepe Blanco o el actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá. Conclusiones. Cambio de juez en mitad del proceso judicial. Desimputación de altos cargos de Adif y de Renfe sin justificación. Un fiscal y un juez que eluden pruebas directas contra las dos compañías y cargan el muerto a un maquinista que ya había protestado por la insuficiencia de medidas de seguridad en la curva, además de un intento de indemnizar a uno de los presuntos causantes del accidente, que sabe, y la negativa del Congreso a realizar una comisión de investigación sobre el accidente. Con hechos así, realmente sí que es una utopía hacer justicia. Y los verdaderos afectados del accidente tienen miedo de que no se determinen quiénes son todos los causantes del accidente, como ya ha pasado con el caso del Prestige que afectó a las aguas gallegas, que no reciban ni un solo euro de las indemnizaciones, como les está pasando a los afectados del accidente aéreo de Spanair, o que no logren una comisión de investigación, como sí que han logrado al final, gracias a Dios, después de tantos años, las víctimas del accidente del metro de Valencia. Lo que sí es verdad es que las víctimas de Agdolix en estos 2 años transcurridos no han bajado los brazos y, a pesar de las adversidades y obstáculos, siguen defendiendo y pidiendo justicia con todos los medios que les son posibles, y solo el tiempo determinará si de verdad tendrán esa justicia merecida que tanto piden, o si al final esto se quedará en una mera utopía.